número 2, Dos. capítulo número 2, y vamos a comenzar con el versículo número 14. 2:14. No sé qué pasó con el hermano Eduardo y Eduardito. ¿Están ahí, hermano Eduardo? Bueno, repito, sí, estamos en Santiago, capítulo número 2. Vamos con el versículo 14. Bastante revelador en realidad este pasaje. Hermoso en realidad en el aspecto teórico práctico de lo que es la fe. Estamos, hermano, en el capítulo número 2 de Santiago, versículo 14. Capítulo 2 de Santiago, comenzando con el versículo 14, donde se nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Recuerde que hemos terminado el pasaje anterior, ¿sí? Primero hablando de lo que era la discriminación, la acepción de personas, ¿no? Y dentro de ello o después de ello, el hecho de que, si bien es cierto, uno puede cumplir las leyes de Dios, ¿no? Pero falla en una nada más, ya se hizo, menciona aquí también, culpable de todos, ¿no? Transgresor de la ley. ¿Por qué razón es que se menciona la ley? Porque una vez más recuerde que los recipientes de esta carta, si bien es cierto, son creyentes, pero son creyentes judíos, son creyentes hebreos, y obviamente ellos estaban pues muy apegados a la ley y eran muy entendidos también de la ley. Ahora pasa a dentro del mismo concepto, esto es el concepto de hay que ser oidores, pero a la vez también hacedores. En realidad, entienda que ese es el principio de la fe. El principio de la fe en Dios es escuchar a Dios, creer en Dios y por ello obedecer a Dios. ¿Sí? Hay muchas personas que dicen que ellos sí tienen mucha fe en Dios, pero que ni saben ni les interesa lo que Dios quiere para ellos. Entonces, es fe más bien en ellos mismos, ¿sí? O en tener a Dios como un amuleto, pero no en realidad con el deseo de querer obedecer o confiar en lo que Dios dice como para obedecer a ello. Entonces, eso es en realidad fe, repito, confiar en lo que Dios dice con el propósito de someterse a ello, de obedecer a ello, ¿sí? Entonces, acá se está poniendo un ejemplo, ¿sí? Un caso en el versículo 14, y nuevamente aquí la expresión hermanos míos. O sea, se está hablando a creyentes acá, ¿ok? Pero dice: ¿de qué aprovechará si alguno? En realidad aquí la palabra es alguien, que tampoco que haya mucha diferencia, pero pienso que este ejemplo es un caso hipotético, ¿sí? Si es que alguien, ¿sí? Alguien, no necesariamente de la hermandad, sino en términos generales, ¿no? Si alguien dice que tiene fe, ¿no? O sea, que sí cree en Dios y no tiene obras. Cuando se habla de obras acá, no se refiere simplemente a hacer lo que uno quiere, se refiere a obedecer, ¿sí? Si es que se dice que se cree, entonces hay que demostrarlo a través de nuestra obediencia.
¿sí? Y claro, nuestra obediencia en este aspecto también son obras, ¿no? Son acciones, a eso es a lo que se refiere. Porque muchos caen en, no hay que hacer buenas obras, ¿no? Y, por ejemplo, qué sé yo, dan regalitos a los niños por Navidad, qué sé, cosas así por el estilo, que no necesariamente tiene que ver con lo que Dios quiere para uno, sino más bien con lo que uno asume es una buena obra. Así que hay que tener cuidado también con ello, ¿no? Entonces, acá se está hablando de las obras. Dice, y la siguiente pregunta, que en realidad es una pregunta retórica, ¿no? A la primera, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? O sea, ¿podrá la fe salvarle? ¿Sí? En este aspecto, o sea, podrá. Es interesante acá. A ver, el griego bíblico es en verdad impresionante, ¿sí? Eh, es alucinante en realidad por la precisión con que habla, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que se usa fe aquí en este versículo, efectivamente esta palabra fe no tiene el artículo definido delante de él o antecediéndole a este sustantivo que es la fe. ¿Sí? Aquí no tiene y en el original tampoco. Y cuando ocurre eso es porque se está refiriendo a la sustancia, ¿no? De algo, en este caso lo que es fe, la confianza, ¿no? La confianza personal en Dios, repito, mostrada a través de la obediencia, ¿sí? Pero ya en la segunda pregunta, ahí se habla de la fe, ¿sí? Pero sí, también puede ser demostrativa o demostrativo este artículo definido. Entonces, ¿a qué me refiero? A que cuando dice la fe, o sea, se puede referir a la, la fe anterior, la fe la que se está cuestionando en la primera pregunta. O sea, ¿podrá dicha fe, más o menos por ahí, podrá dicha fe salvarle? O sea, una fe que no tiene obras, ¿podrá salvarle? ¿Sí? Me dejo entender. Entonces, eso es lo que está pasando aquí en esta segunda pregunta, sobre todo. ¿Podrá tal tipo de fe, entre comillas, ¿no? Que en realidad no es fe, o sea, fe sin obras no es fe en realidad, ¿sí? Pero en el supuesto, ¿podrá dicha fe, podrá tal tipo de fe salvarle? ¿Sí? O sea, por ejemplo, sabemos que la salvación es por fe, ¿verdad? Sí, sabemos que muy bien, pero ¿fe en qué? Fe en lo que Dios nos dice, en lo que Dios nos ofrece, pero nosotros nos sometemos. O sea, Dios nos dice, ustedes son pecadores. He enviado a Jesús para que en Él tengan vida, pero tienen que arrepentirse de sus pecados y tienen que aceptar a Jesús como su Salvador. Entonces, esa fe se expresa a través de arrepentirse de los pecados, o sea, creyendo primero en Dios, arrepentirse de los pecados y aceptar a Jesús como el Salvador. Entonces, ahí están las obras, me estoy dejando entender. O sea, las obras son, Dios dice, nosotros hacemos, ¿correcto? Eso es la verdadera fe. Y se van a ver algunos ejemplos acá también, algunos ejemplos bíblicos, pero esa es la verdadera fe. Permítame sacarme esto que me está dando calor. Ah, decía entonces, no nos equivoquemos, ¿sí? Algunos dicen, no, yo sí tengo fe, pero tú no conoces mi corazón. Cierto, no conocemos el corazón de nadie, pero la fe verdadera se manifiesta a través de la obediencia a Dios. ¿Ok? Lo que Dios dice, entonces lo creemos y lo obedecemos. De lo contrario, no es fe. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pasamos al versículo siguiente, esto es el versículo 15, y nos da un ejemplo muy práctico. ¿Sí? Cuando dice, y si un hermano o una hermana, acá también hay que prestar atención, ¿sí? Estamos hablando de hermanos y hermanas en Cristo.
¿verdad? Sí, aquí estamos hablando de hermanos. En el versículo 14 comienza con hermanos míos. Recuerden, esta carta es enviada a creyentes, judíos sí, pero creyentes. Entonces, en el versículo 15 está hablando de no un extraño, sí, para la hermandad, no un extraño, sino alguien de la hermandad, ¿no? En el caso hipotético, si dice un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Muy bien. ¿Por qué es que enfatizo el hecho de el hermano y la hermana? ¿Quiere decir con esto que no debemos ayudar a otras personas que están en necesidad? No, 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 no. Porque Dios nos enseña a amar al prójimo, al margen de quien el prójimo pueda ser. Puede ser nuestro hermano o hermana en Cristo, o puede ser nuestro vecino, puede ser cualquier persona con quien nos podemos topar. El problema está en que muchas veces cuando, sobre todo en estos nuestros días, ¿no? La gente no es honesta. No hay muchísima gente que pasa por las casas tocando, y sobre todo en estos días, tocan y tocan el timbre. Por ejemplo, acá vienen mucho en razón a que ven el letrero de iglesia, ¿no? Como ven el letrero de la iglesia, no solo, algunos son hasta atrevidos, no solo, señor, si es que tiene algo, sino algunos exigen porque es una iglesia, ¿no? Así que como que tenemos que darle porque es una iglesia, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con todo eso, ¿sí? Pero cuando se trata de hermanos y hermanas en Cristo, se supone que deberíamos tener más tranquilidad de saber que están diciendo la verdad, ¿no? Ah, que hermanos y hermanas pueden mentir, cierto, también se da los casos, pero en términos, en condiciones normales, la idea es que se pueda confiar. Y acá se está haciendo un ejemplo, que no solamente, repito, tiene el hecho de que ver de que son hermanos, sino también obviamente se demuestra a través de la forma como es que ellos hasta se visten, ¿no? Dice, entonces, en el versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos, acá no se refiere necesariamente a no tener ropa, sino más bien que ciertamente o la ropa es andrajosa o que bien les caería más ropa para abrigo, por ejemplo. ¿Sí? A eso es a lo que va refiriendo, que pueda cubrirse, pero con el propósito de que también pueda sentirse bien. ¿Sí? En este aspecto, repito, no bien en el sentido de, uy, que me vea bien, sino más bien que pueda estar abrigado. Bien, entonces dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, hablando también del pan, ¿no? O sea, del alimento, bien. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. O sea, ¿de qué aprovecha? A ver, el que usted le diga, váyanse y abríguense, ayuda a que ellos en verdad se abriguen. El que usted y yo les digamos, vaya con Dios y aliméntense. O sea, el que le digamos eso les va a ayudar a que ellos puedan alimentarse. Obviamente que no, ¿sí? Obviamente que no. Ah, y parece que también acá, en estos versículos, quizás también se esté dejando notar lo que vimos el día martes de la acepción de personas, donde cuando se veía a una persona, ¿no? Con dinero, ¿no? Con vestimentas pues atractivas, ahí sí a la gente se les caía las babas. Pero cuando veían a alguien que era pobre, andrajoso, ni caso le hacían, ¿no? Quizás todavía tenga que ver algo de eso aquí en estos versículos que estamos viendo.
O sea, muchas veces no nos damos cuenta de que, cierto, no estamos andando conforme a Dios, o sea, no estamos siendo oidores y hacedores, sino simplemente estamos siendo oidores y claro, pensamos que como somos oidores, entonces ya soy un hombre de fe. Pero si es que esa fe no tiene obras, entonces estamos nosotros actuando mal en esa fe o percibiendo esa fe en forma equivocada. Dice, ¿de qué le aprovecha o de qué aprovecha? Dice al final del versículo 16 y el versículo 17, mire lo que dice. Así también la fe, si no tiene obra, o sea, si no se expresa, no se manifiesta o no responde a la obediencia, entonces esa fe es muerta, ¿sí? Esa fe no tiene vida. Esa fe no ayuda a nadie. Ya hemos mencionado en alguna ocasión lo que es la muerte, ¿verdad? La muerte es una separación, ¿sí? De la parte física y la parte del espíritu. O sea, cuando el espíritu y alma se apartan del cuerpo, ese cuerpo está sin vida, ¿correcto? Cuando velamos a alguien es el cuerpo. No estamos nosotros en realidad viendo a ese cuerpo con vida aún. Cierto, mucha gente le habla, ¿no? Al muerto y todo eso, pero la vida no está. La vida no está. Y no estoy diciendo necesariamente que la gente hace mal en hablarle, la gente simplemente reacciona en razón a su lamento, su dolor y todo ello, ¿sí? Así que no caigamos en esto de estar juzgando, criticando, condenando, porque todavía ese cuerpo es lo que le queda a los vivientes, ¿no? De lo que esa persona fue o significó para ellos. Así que no caigamos, repito, en la crítica. Sin embargo, entiéndase que ese cuerpo ya está sin vida. Hubo una separación. Entonces, lo mismo está diciendo. Si es que alguien dice que tiene fe, pero no obedece, esto es, no pone en práctica lo que entendió Dios quiere que él haga, esa fe es muerta. O sea, no, es como que, es como que no puede existir fe sin las obras. Si están separadas, esa fe es muerta, no tiene vida. ¿Sí? Eso es lo que está pasando acá. Así que el que venga alguien en necesidad, y Dios nos dice que amemos, ¿no? Y que ayudemos a los que están en necesidad. Pero nosotros decimos, no, ya, que Dios te ampare y te proteja. Estamos pues definitivamente actuando no en base a la fe, sino más bien en base simplemente a lo que es el criterio nuestro. ¿Ok? Nuevamente, pongo énfasis en el hecho de que dice si algún hermano o hermana, ¿sí? Porque eso como que nos da un poquito de mayor garantía de que es cierto, no están fingiendo. Yo ya les he comentado a ustedes que en una ocasión, ¿no? Vino acá a casa un conocido de allá del barrio donde yo crecí. No creció con nosotros, pero ya lo conocí después con el tiempo. Y me dijo, me sorprendió, ¿no? Pero si mira que mi hijo acaba de fallecer en el hospital y no tengo dinero para sacarlo, ¿no? No me dejan velarlo. Sí, puedes apoyarme, claro, yo lo apoyé, ¿no? Yo, ¿qué me iba a imaginar que estaba inventando eso? Después, ya viendo a otros conocidos y les hablo, ¿no? Del fallecimiento del hijo de esta persona. Me dice, no, me dice, este es un mentiroso, ¿sí? Para inventando, para inventando historias, ¿no? Y claro, yo no le dije a nadie que le había ayudado porque no quería quedar en ridículo tampoco, ¿no? Pero, pero lamentablemente tenemos que tener cuidado hoy en día. O sea, no todo aquel que toca la puerta de su casa en verdad necesita ayuda. ¿Sí?
Nos parece que sí, y ojalá que sí, pero nos hace también tener a nosotros un poquito de dudas, ¿no? Mientras que si se trata de un hermano o una hermana, estaríamos un poquito más confiados, ¿verdad? Estaríamos más confiados de, oye, nuestro hermano está en necesidad, nuestra hermana está en necesidad. No creo que, no creemos que esté fingiendo o esté tratando de burlarse de nosotros, ¿no? También nuevamente agrego, no significa que no debemos ayudar a otras personas. Claro que sí. Sin embargo, obviamente hay que tener cuidado también porque ya dije, no toda persona que pide ayuda en verdad está en necesidad, ¿no? A veces hasta más daño hacemos a las cosas. ¿Alguna pregunta o algo que quiera agregar usted en cuanto a esto de la fe? ¿Cómo es que se trabaja? Entienda esto, no se trata de lo que usted quiera creer, ¿sí? Sino se trata de lo que Dios nos enseña a creer y en esa confianza que es la fe, obedecemos. O sea, esa es la obra, ¿sí? A eso es a lo que se está refiriendo, sea para salvación o sea para cualquier otra situación. ¿Alguna vez le ha pasado a usted? Sí, a ver, ¿alguna vez le ha pasado a usted de que usted le ha pedido algo a Dios? Y según usted con fe, ¿sí? Según yo le pedí con fe, con mucha fe. Y Dios no le dio ese algo. Y usted se enojó con Dios porque no le dio lo que usted le pidió con fe. Bueno, a veces ocurre, pero eso no es fe en Dios. Porque si fuese fe en Dios, entonces nosotros siempre confiaríamos que su voluntad es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Pero si nos estamos molestando con esa la voluntad de Dios, es porque no, en verdad no estamos confiando en Él como pensábamos. ¿Ok? ¿Alguien, algo que quieran decir o expresar o preguntar también en cuanto a todo esto? Vamos a ver unos ejemplos bíblicos más adelante, pero hoy por hoy este es el concepto de lo que se está diciendo y viendo. Bien, ¿alguna pregunta o algo que quieran agregar? Decía. ¿Está claro? Sí. A ver, ustedes díganme qué cosa es fe. Según este pasaje y según la Biblia. Alguien que comparta con nosotros qué es fe. ¿Alguien que quiera decir algo? No tienen fe ustedes, hermanos. Hola, ¿cómo estás, hermana? Buenas tardes. A ver, en base a lo que estamos estudiando, repito, ¿qué sería fe? ¿O cómo se manifestaría la fe? En la obediencia. En la obediencia a Dios. Adiós. ¿Sí? Porque, insisto, muchas veces confundimos las cosas y pensamos que es la perseverancia, ¿no? No, es obediencia a Dios. O sea, es la confianza en Dios, en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios y manifestamos eso a través de la obediencia, ¿sí? Desde la salvación. Dios nos dice, son ustedes pecadores, necesitan arrepentirse y aceptar a Jesús. Entonces creemos en eso y lo confesamos porque eso es lo que Dios nos dice, ¿no? Que nos arrepintamos y aceptemos. Entonces lo hacemos. ¿Se da usted cuenta? Esa es la respuesta. ¿Sí? Y lo mismo en cada situación de fe también en nuestro diario vivir. Esto es, entendemos lo que es la voluntad de Dios para nosotros y lo hacemos. Esa es fe, sea su voluntad escrita o no. Por ejemplo, habíamos hablado de, usted puede pedir algo a Dios en oración.
Y la fe no está en cómo usted se lo diga, la fe está en que usted confíe en la voluntad de Dios respecto a esa petición, sea sí o sea no, pero que esa confianza esté en esa su voluntad, la voluntad de Él, no la de usted. Y yo pienso que muchas veces hemos confundido lo que es fe. Muchas veces se piensa que hay que confiar, ¿no?, en lo que uno dice. Y obviamente está bien que se confíe en lo que uno dice, pero eso no es lo más fuerte. Lo más fuerte es confiar en lo que Dios decide, ¿sí? En lo que Dios decide. Eso es lo que es fe en realidad. Y acá nos había dado un ejemplo. Luego nos dice en el versículo número 18, bueno, del 17 nos dice, ¿verdad? Estamos en Santiago capítulo 2. En el 17 se nos dijo, así también la fe, si no tiene obras, está muerta. O sea, cuando habla de obras acá, insisto, está hablando de obediencia a Dios. ¿Sí? Está hablando de obediencia a lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, ¿sí? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ciertamente, sí, entiéndase que fe simplemente en el aspecto de definición o significado, valga la redundancia, significa creer, ¿verdad? Creer. Eso es el significado de fe, creer. Sin embargo, entiéndase también que con eso está acompañado el entonces, como creo, obedezco. Como creo, me someto. Como creo, hago su voluntad. Recuerde una vez más lo que todo estos primeros capítulos o dos primeros capítulos de Santiago nos está hablando, ¿no? Tenemos que aprender a ser no solamente oidores, ¿verdad? Sino, ¿qué más dice? Hacedores. Hablando de la voluntad de Dios, hablando de la palabra de Dios, ¿sí? Pero muchos dicen, no, sí, yo sí creo, y nos quedamos ahí nada más. Entonces, ese tipo de fe en realidad no tiene vida, ¿sí? Es como, a ver, hablando de la salvación, Dios nos dice, hay que arrepentirse y aceptar a Jesús. ¿Crees en eso? No, yo sí creo. Muy bien, ¿por qué no lo haces? No, es que todavía, en realidad se está teniendo fe en lo que Dios está diciendo, o más bien estamos rechazando a Dios y por ende estamos actuando sin fe. Bueno, eso es lo que pasa. Ahora, cierto es, está bien que personas quieran saber más, y está muy bien eso, sí, quieran saber, pero una vez que entienden qué es lo que Dios quiere de ellos, la idea es, acá estoy, Señor. ¿Acaso? O sea, esa es la expresión de fe. Muy bien, esa es la expresión de fe. Nos equivocamos mucho en pensar que fe es más respecto a conseguir de Dios lo que uno quiere, ¿no? No vaya, no vaya por allí. Sí, que si Dios nos brinda aquello que nosotros anhelamos, amén, gracias a Dios por ello. Pero no se piense que necesariamente, pues, esa es la mejor expresión de fe. No, la mejor expresión de fe es en nosotros obedecer a la voluntad de Dios, confiar en esa voluntad de Dios. Y repito nuevamente acá, dice en el versículo 18, alguno dirá, tú tienes fe, ok, yo tengo obras, ¿sí? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muy bien, entonces, también es cierto esto de que, o sea, usted nos tiene que darnos a nosotros, ¿sí? Prueba de su fe. No, es entre usted y Dios,
pero que nuestro diario vivir obviamente se manifieste por nuestro deseo de obedecer a Dios, ¿verdad? Que no tengamos que estar pensando, uy, me está mirando, uy, no, 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 esto es usted y Dios. Y cierto, o sea, se le va a mirar, ¿sí? Pero que la idea se encuentre en el hecho de que si yo soy una persona de fe, entonces tengo que expresarlo en obediencia a mi Dios, ¿sí? Y la gente lo va a notar definitivamente, ¿sí? La gente lo va a notar, ¿ok? Luego dice, mire usted en el versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sale esto? ¿Sí? O sea, tú crees que Dios es uno. O sea, ¿dónde están vendiendo pan? Eh, por allá, por la casa del hermano Eduardo. O sea, por qué esta es pregunta? No, no, es una afirmación, ¿verdad? Tú crees que Dios es uno y bien haces, dice, ¿no? O sea, ¿por qué razón esto? Bueno, posiblemente, entiéndase usted una vez más, entiende esto una vez más, que esta carta es escrita para los judíos creyentes o creyentes que son judíos y que estaban muy, sí, apegados a la ley. Entendían la ley y hasta les estaba costando a ellos también salirse de los ritos de la ley. Y para el judío, sí, todo era acerca de Dios. ¿Sí? En forma correcta o equivocada, todo era acerca de Dios. ¿Sí? Esa era su cultura, ¿no? Entonces, todo era acerca de Dios. Y posiblemente en base a ello es a que se les dice, y alguien también agregó allí el hecho de que en los libros del Pentateuco se dice, ¿no? Estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, se dice que Dios es uno, ¿sí? Dios es uno. Los días miércoles estamos estudiando acerca de Daniel, ¿verdad? Antes de que Judá o los judíos vayan hacia Babilonia, los judíos habían caído en idolatría. Una de las cosas que a ellos les ayudó para curarse de la idolatría fue la cautividad en Babilonia. O sea, cuando Dios los manda a Babilonia, se les acabó el chiste de la idolatría porque ahí se dieron cuenta que era el único Dios verdadero, aquel que los había enviado para allá. ¿Sí? Y que no existe ningún Dios más que el Dios de los cielos. O sea, cuando regresaron ellos de la cautividad, ya estaban sanados, ya ellos habían sido sanados de la idolatría. Dicho sea de paso, también parece que fue en Babilonia donde se comienza esto de las sinagogas, ¿no? Ya que ellos no tenían el templo, ¿no? Donde adorar, entonces es así como en comunidades pequeñas comenzó esto de las sinagogas para que adoren a su Dios. Muy bien, al margen de eso, entienda, entonces los judíos sí eran, no, Diosito, Diosito, ¿no? Los fariseos mismos, ¿se acuerda usted de los fariseos? Dios y Dios y Dios y Dios. Sí, pero si Él es Dios, entonces hay que obedecerle, pues, ¿no? Porque si van a decir Dios, 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 ¿qué? Hasta los demonios creen, ¿o no? Por ejemplo, usted, si usted hiciese una encuesta, ¿sí? A las personas a su alrededor, ¿cuántas personas creen en Dios? La gran mayoría le va a decir que cree en Dios. Pero una cosa es creer en la existencia de Dios, que por lo general eso es lo que la gente dice, ¿no? Eso es lo que está en la mente de la gente. Una cosa es creer en la existencia de Dios y otra cosa es creer en Dios
como el Dios a quien debemos someternos y a quien debemos obedecer. Es más, cuando decimos, no, yo sí creo en Dios, o sea, ya pensamos que Diosito nos tiene que bendecir por eso, ¿no? Porque ya hemos dicho, ya creemos en Dios. Pero, nuevamente, ¿existe fe sin obras? No, no hay. Y nos referimos, repito, no a las obras de caridad que nosotros quisiésemos muchas veces pensar son las obras a las que se refiere la Biblia. Acá cuando se habla de obras se está hablando de la obediencia a Dios. ¿Sí? La obediencia a Dios. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se les está diciendo a estos hermanos, repito, que son judíos, ¿cierto? Nosotros sabemos que ustedes creen en Dios, que Dios es uno, ¿sí? Pero entiendan también que el diablo mismo también cree, ¿no? Y no solo ello, sino hasta tiemblan, ¿sí? Hasta, o sea, tienen temor, ¿saben? A ver, como dice acá, ¿sí? Los demonios que son en este caso los ángeles que siguieron a Satanás, o sea, ellos entienden cuán poderoso Dios es, ¿sí? Ellos entienden cuán sabio Dios es y ellos entienden también cuán soberano Dios es, ¿sí? Así que ellos tiemblan a ese Dios. La pregunta es, por cierto, entonces, ¿por qué se apartaron, verdad? O sea, ¿por qué se rebelaron, no? Una buena pregunta, sí. Que según lo que entendemos, simplemente por también codicia, ¿no? Porque Satanás o Lucero quiso ser como Dios. No que él haya tenido la naturaleza como nosotros, pero bueno, en fin, no, es un tema complejo para mí al menos, ¿sí? Pero lo cierto es que ellos, a pesar de que no confían en Dios, ¿verdad? Porque ellos no están obedeciendo a Dios. Ellos temen a Dios, ¿sí? Así que no se trata solo de decir, no, yo sí creo, ¿sí? Sino que la fe tiene que estar acompañadas por las obras. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien que quizás quiera usted, alguien que quiera decir algo o preguntar algo? ¿Alguien? Si estamos dándonos cuenta de todo esto. Sí, Camila. Me acordé cuando recién me arrepentí que le pregunté sobre ¿cómo se llama? Los que viajan y evangelizan. ¿Qué? ¿Los qué? Los que viajan y evangelizan, ¿cómo se llaman? ¿Misioneros? Los misioneros. Me acuerdo que le pregunté y es, por ejemplo, uno podría pensar como, por ejemplo, o sea, no sé, como que, o sea, creo tanto en Dios o lo amo tanto, voy a viajar y voy a evangelizar. Y no necesariamente Dios nos ha podido llamar para eso. Y estaría Correcto. uno pensando, lo hago por mi fe, o sea, es mi fe que me mueve. No, porque estás haciendo lo que uno quiere, ¿no? No lo que Dios te llama. Correcto. Correcto. Ahora es un buen deseo, pero sí, no permitamos que nuestras emociones, pensamientos señoreen en nosotros. Dejemos que Jesús señoree. Es allí cuando se estaría actuando por fe. Sí, es ahí. No en lo primero. No. Por más buen deseo que parezca. Sí. Jesús mismo nos enseñó algo muy, muy importante y que muchas veces nosotros no le damos la atención o no le prestamos la atención debida, ¿no? Jesús mismo, todo lo que él hacía, lo hacía buscando la dirección de su Padre, ¿no? O del Padre. O sea, en absoluto, todo. Aún dice, aún lo que él hablaba, mire usted, sí, qué increíble que era Jesús. Aún lo que hablaba, sí, dice que lo hacía en base a lo que él había escuchado del Padre. Y nosotros, que por eso es que me ha escuchado a mí varias veces decir, nosotros no lo decimos, pero muchas veces actuamos como que si supiésemos más que Jesús.
porque nosotros no estamos buscando la dirección de Dios para nuestras vidas, ¿no? Nosotros más estamos, Señor, esto se me ha ocurrido, bendícelo, Padre, porque si lo he pensado es porque seguro tú lo has puesto en mí. Ojalá, pero me temo que posiblemente no, ¿no? Entonces necesitamos nosotros también a entender lo que en verdad la verdadera fe es, ¿no? La fe que agrada a Dios. Por eso es que, a ver, rapidito, ¿sí? Si regresamos al capítulo 1, en el versículo 5, ¿no? Cuando se habla de la sabiduría, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. O sea, cuando pedimos, pero obviamente dice con fe, ¿no? Cuando pedimos conforme a lo que Dios quiere, o sea, Dios se va a contentar, Dios se va a complacer. Y dice ahí en este aspecto, hablando de la sabiduría, va a dar, dice, abundantemente, ¿sí? O sea, Dios quiere. El problema está en que nosotros, por lo general, no sabemos cómo pedimos. Y Santiago nos habla también de eso, vamos a verlo más adelante, ¿no? Santiago nos habla de, no sabemos pedir, ¿no? No sabemos pedir, porque pedimos más de acuerdo a nuestro propio sentido. Versículo 20. Seguimos, regresamos al perdón, versículo 20, capítulo 2, ¿no? Pastor, Y creo que el hermano nuevamente, sí, Eduardo, dice, creo que el hermano levantó Eduardo la quería mano. decir. Sí, hermano, disculpe. Hermano, entonces estaba pensando, de acuerdo a lo que usted acaba de decir, el capítulo 5, fuerte sabiduría pide a Dios. Pero entonces, hermano, entonces se nota que tal vez hay muchísimos hermanos o hermanas a nivel del Perú, nos falta la fe, porque muchas veces la sabiduría no tenemos la sabiduría suficiente para vivir. Bueno, definitivamente, pero recuerde que también hemos hablado esto, que acá en ese versículo 5 al que se refiere y que hemos hablado, no se está refiriendo a sabiduría en general, sino sabiduría para entender la voluntad de Dios para nosotros. O sea, Claro, ¿por qué las pruebas? Pero sí, en ese aspecto sí. O sea, no estamos, pues no estamos manejándolo bien, ¿no? O sea, lo decimos, pero después nos distraemos y por eso es que dice acá, ¿no? O sea, pida con fe, ¿no? O sea, no esté dudando, no sea como las aguas del mar que salen y y van, ¿no? O sea, porque le pedimos, sí, Diosito, Diosito, pero después nos distraemos y ya no estamos interesados en Diosito, Diosito, sino simplemente en nosotros mismos, ¿no? Entonces, a eso es a lo que, por eso es que tenemos tanto error, tanto problema, que ya no se convierte en fe. ¿Sí? O sea, no se trata simplemente de decirlo, sí, Diosito, sino de rendirnos a Él. Que ahí sería la obra. O sea, esa sería la obra. Que nos rendimos a lo que estamos pidiendo. ¿Ok? Eso sería la verdadera fe. Decía en el versículo 20, más quieres saber, hombre vano, o sea, está hablando aquí de que no se está pensando con propiedad. ¿Sí? O sea, estamos pensando con una mente vacía. Estamos pensando más en nosotros. ¿Sí? No, nadie conoce mi corazón, yo nomás soy el único que conozco mi corazón. Bueno, en realidad no es cierto eso. En realidad, Dios conoce tu corazón y Dios también nos ha dicho a nosotros cómo es nuestros corazones. A ver, ¿cómo son nuestros corazones? En verdad que nuestros corazones no son confiables. Eso es lo que Dios nos ha dicho. ¿Sí? Eso es lo que Dios nos ha dicho. Así que necesitamos más bien nosotros en este aspecto vaciarnos de sí mismos para rendirnos a nuestro Dios. Ok, aquí vienen los ejemplos. Mire usted. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Déjeme hacerle la pregunta. Dios sabía
de la fe de Abraham? Claro, Definitivamente. claro, sí. O sea, pensar que esa obra, ¿sí? Pensar que esa obra le demostraba a Dios, o sea, obviamente que es un poquito exagerado. O sea, aunque es cierto, cuando Dios se le presenta, le dice, no, o has demostrado que ciertamente eh, me obedeces o crees, ¿no? Pero más que nada fue para que Abraham entienda su fe en Dios. ¿Sí? Abraham, o sea, Abraham pudo haber dicho, ¿verdad? Dios, tú conoces mi corazón, tú sabes que sí, ya eso es suficiente, ¿no? Pero no hubiese sido suficiente, ¿sí? Porque para nosotros eso debe estar demostrado a través o manifestado a través de las obras, ¿sí? O sea, fe sin obras es muerta. Y cuando una vez más hablamos de obras, no estamos hablando de cualquier tipo de obras, ¿sí? Porque también, repito, nosotros caemos a veces en la falsa piedad, ¿no? La falsa caridad, ¿no? Qué penita que me da, ¿no? Si no estamos hablando acá de la obediencia a Dios. Y que obviamente debemos tener misericordia también por otros, compasión también por otros, claro que sí, como parte de lo que Dios quiere de nosotros, pero hagámoslo en Dios, ¿sí? No para satisfacernos a nosotros mismos, sino para Dios. ¿Okay? Entonces, aquí lo que se está diciendo es, ¿no? O sea, ¿cuándo es que se le dijo a Abraham, tú estás justificado o eres justificado? Bueno, en este aspecto, según este ejemplo, ¿no? Según este ejemplo, cuando Abraham obedeció, o sea, creyó y obedeció. Ahora, también entienda lo siguiente. En otro pasaje, cuando Dios le dice a Abraham, vas a tener un hijo, ¿y qué es lo que dice la Biblia? Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Sí? O sea, cierto, en ese aspecto no había una obra que hacer, sino simplemente Dios entendió que él sí creyó. ¿Sí? Así que no piense que Dios estaba esperando entonces que Abraham vaya de regreso corriendo a su carpa, ¿no? Para que con su esposa tengan que intimidad y ojalá ella pueda salir embarazada. No, Dios no estaba esperando eso, ¿no? Es decir, se va a decir, ahí está la obra. No, Dios no estaba esperando. Pero en este aspecto sí él creyó y le fue contado por justicia. Pero lo cierto es que Abraham sí creyó y Abraham fue paciente. ¿Se equivocó? Claro que se equivocó. Claro que se equivocó. ¿Sí? O sea, no significa con esto que uno no se equivoca. Todos nos equivocamos, lo sabemos eso. ¿Verdad? Todos lo hacemos. Pero, o sea, Dios cierto, Dios conoce nuestros corazones. Pero la verdadera fe, entiéndase, la verdadera fe es escucho y obedezco. ¿Ok? Y aquí está el ejemplo. Por eso es que cuando se habla de fe en Hebreos en el capítulo 11, cada caso cada persona que se menciona allí había sido persona que escuchó y creyó. Aún Sansón, porque de Sansón no se habla como de hombre de fe en la primera etapa de su vida, ¿no? Sino de su fe, bueno, en realidad al final de su vida. Qué triste, ¿verdad? Un hombre tan fuerte, tan capaz, que pudo haber hecho tanto para el reino de Dios y que solo al final se demostró su fe. Que igual, Dios también bendijo su labor aún también al final, ¿no? Sí, bueno, no sé si decir igual, pero igual en el sentido de que Dios permitió que su labor también fuera una bendición al final de sus días, ¿no? Así que, o sea, por eso es que siempre estoy diciendo, tengamos mucho cuidado cuando interpretamos cosas, versículos, como en el capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
no se está refiriendo a lo que uno quiere creer, sino se está refiriendo a lo que Dios nos ha dicho debemos creer. ¿Sí? Ahora, hay cosas que Dios no nos ha dicho, que podemos nosotros pedir, claro que sí. Nuevamente, esto ya lo estoy repitiendo, claro que sí. Entendamos, Él es nuestro Padre. Vayamos a Él, pero estemos confiados de que su voluntad va a ser la mejor para nosotros. Sea sí o sea no. Alguien, algo más. Sí, hermano Eduardo. Sobre la fe que está hablando, por ejemplo, en este tiempo que estamos tan mal viviendo, hay muchas personas que dicen, yo sé que Dios me va a cuidar, porque cuando salgo para hacer cosas al mercado, cosas, yo sé que Dios me va a cuidar, tengo mi fe que Dios me va a cuidar. Pero otro día también le dicen, pero tienes que cuidarte con los protocolos como debe ser. Sí, pero Dios nos va a cuidar. Ya. Y así piensan. A ver, me pregunto yo, simplemente me pregunto, ¿no? Ya que menciona estas personas, que no sé de quién se está refiriendo, pero me pregunto si estas personas están tratando de ser obedientes a Dios en otras áreas de su vida o en lo que Dios desea de ellos conforme a la palabra. No le estoy preguntando a usted, sino, o sea, me pregunto, porque en realidad ahí es donde se manifiesta la fe. ¿Verdad? Y si, voy a agregar esto, si es que en verdad tuviésemos fe que se manifiesta a través de obediencia a Dios en las cosas que Dios quiere para nosotros conforme a su palabra, posiblemente vamos a tomar nuestras precauciones, hermano, en también esto otro que usted menciona. De lo contrario, simplemente es una fe sin obras. O una fe más en lo que uno dice que en lo que Dios está esperando de uno. Hermano, está bien, hermano. Ok, ¿alguien más? Sí, Camila. Cuando, cuando suceden cosas como las de Abraham, donde él creyó lo del hijo, pero luego vemos que pasa eso o sea, que se apresuran y que mejor era, o sea, le dan lo de, ajá. Cuando se hace eso, ¿es como una bajada de nuestra fe? ¿Es cuando nuestra fe cae? Sí, yo diría que sí. Nos descuidamos y sí, nuestra fe cae. Sí, sí, claro que sí. Nos descuidamos. Sí, no es casualidad, no es que Dios así lo habrá querido, no. Nosotros nos descuidamos. Dios obviamente ya lo sabía, ¿no? Pero nosotros somos los que nos descuidamos. Uh-huh. Y qué triste, ¿no? En ese caso, porque hasta el día de hoy, ¿no? Estamos hablando de Abraham, pues, ¿cuánto tiempo atrás, ¿no? Aún antes de que aparezca la nación hebrea, ¿no? Y sus hijos, o los descendientes de sus hijos, siguen peleándose, ¿no? Como perro y gato, ¿no? O siguen viéndose como perro y gato, ¿no? Los árabes y los judíos, ¿no? Hasta hoy. Así que sí, Dios nos perdona, claro que sí, pero las consecuencias van a estar allí. ¿Algo más o alguien más? Muy bien, pastor. Sí, hermana. Algo que quería complementar de lo del hermano Eduardo, en cuanto a que no obedecemos, que no acatamos órdenes, Claro. porque la Biblia también nos enseña que las leyes y todas las autoridades están puestas por Dios. O sea, no la persona en sí, pero sí las instituciones. Claro. Y si nosotros nos rebelamos contra las autoridades o toda autoridad que está por encima de nosotros, contra Dios nos rebelamos. Por Dios sí que ha permitido que haya eso para que haya un orden, y si no, pues todo el mundo hace lo que quiere, ¿no? Claro. Y el tema, repito nuevamente, el tema va en que bueno, no lo decimos, ¿sí? Tampoco que lo pensemos, pero que actuamos como que si nosotros supiésemos más que Dios.
¿sí? Y no lo hagamos. No lo hagamos. Estamos cometiendo errores ahí. Ok, dice también, acá en el versículo 22, se sigue hablando de Abraham. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Usted me ha escuchado decir que el cristianismo, ¿sí?, más que lo que nosotros hacemos por Dios, es acerca de lo que Dios hace en nosotros o lo que le permitimos a Dios hacer en nosotros. En este aspecto de Dios me dice y yo me rindo. Y Dios obra. Dios actúa. ¿Sí? Lo ocurrido con Abraham. Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo. Abraham lo entrega. ¿Verdad? Dios se manifiesta. ¿Correcto? Dios se manifiesta. Ahora entiéndase que obviamente Abraham ya había aprendido a confiar en Dios y sabía que Dios no era alguien que pedía sacrificios humanos. Y no solo eso, sino que Dios le había dicho que en ese hijo iba a tener descendencia. Así que eso es lo que le dio confianza a Abraham, por cierto. ¿Okay? Muy bien, ¿algo más? ¿O alguien más? Dice en el versículo 24, ¿sí? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, insisto, fe es creer, ¿sí? Fe es creer, definitivamente, pero demanda de una respuesta y que esa respuesta sea en obediencia. Que eso es fe. Ahora, hay que tener cuidado, porque también puede caerse en lo opuesto, que gente simplemente haga las obras, pero que no necesariamente lo haga por Dios y para Dios, sino más bien porque piensan que a través de eso o van a ser bendecidos, ¿no? O sea, lo hacen para beneficio personal, eso es a lo que voy. ¿Sí? Lo hacen para beneficio. Y recuerden que, y lo dijimos la última sesión que tuvimos, la mona, aunque se vista de seda, la mona va a quedar. ¿Sí? Mona va a quedar. Usted y yo, o personas pueden actuar como hijos de Dios, pero si no lo han hecho con fe o por fe, ¿sí? O sea, conforme a Dios desde adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces van a seguir no siendo hijos de Dios. ¿Ok? Ok. Por ejemplo, algún joven quizás diga, ya me agrada cómo es que, qué sé yo, el pastor Percy es como papá, así que yo me voy a comportar como sus hijos para que así yo me convierta en un hijo de él también, ¿no? Y se comporta como mis hijos, bien, se comporta. Pero el que se comporte como mis hijos va a hacer que ellos sean mis hijos también. No, ¿verdad? O sea, tendría que haber un proceso de adopción en todo caso. Entonces, es algo también con esto, o sea, entienda, se está hablando de obras como respuesta a lo que se Dios o a lo que se cree de Dios. ¿Sí? Esto es muy importante, ¿sí? Muy importante. Ok. Y luego también tenemos acá lo que se dice en el versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
¿sí? O sea, no se está diciendo que la fe sea mala. No, 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 hay que tener cuidado, sino una vez más lo que se está diciendo es la fe se está expresando a través de las obras. Esa es la idea, ¿sí? Fe sin sometimiento y obediencia, o sea, no es fe, ¿no? Por otro lado, también, o sea, obras sin haber existido en este aspecto un cambio en lo interior, tampoco es algo que agrade a Dios. O sea, no sirve. No sirve. Bien, tienen que ir juntas. Y tiene aquí, nos pone otro ejemplo, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab, que es la mujer que ayudó a los espías hebreos cuando iban a conquistar Jericó, ¿no? Antes de que conquisten Jericó, ella sabía que Dios venía hacia ellos y que Dios estaba entregando a todas las naciones en manos de los hebreos. Ella lo entendió. ¿Cómo exactamente? No lo sé, ¿sí? Pero ella lo entendió. Entonces, ¿qué es lo que hizo? En lugar de oponerse a los judíos o a los hebreos, espías hebreos, más bien los ayudó, ¿no? Los ayudó. ¿Por qué razón? Porque entendía que Dios estaba en todo esto. Tenía la seguridad, tenía esa fe, esa confianza de que Dios estaba en todo esto. Dice nuevamente en el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, una vez más, sí, la muerte es separación del espíritu y del cuerpo, así también la fe sin obras está muerta. O sea, sin obediencia a Dios no estamos demostrando fe. Por más que usted diga no, pero yo sí, no, se está equivocando. ¿Sí? Ahora, gracias a Dios que Él siempre es un Dios de misericordia, pero no confundamos, porque a veces pensamos que como, o sea, no estoy obedeciendo y no me pasa nada, es que quizás no estoy tan mal, pues no, porque como que seguimos recibiendo la misericordia de Dios y quizás no esté tan mal, pues si seguimos en lo mismo. No, eso no es fe. Eso no es fe. ¿Sí? No estamos hablando de perfección. Cuando nos equivocamos y somos personas de fe, entonces lo que vamos a hacer es reconocer que nos equivocamos y hacer lo que Dios nos dice, confesar nuestras faltas a Dios y arrepentirnos de ello. ¿Sí? Eso es. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? De lo contrario, nos vamos despidiendo. Quería mostrar esta analogía, sería esto, nuestra vida cuando se siembra un árbol, ¿no? Se siembra una semilla para que dé un árbol y ese árbol va a dar fruto. Siembro un árbol de palta, de mango, pues lo lógico es que dé. Si no da fruto, pues un árbol inútil, un árbol muerto que no sirve para nada, igual nosotros. O sea, nosotros cuando venimos y creemos por fe en Jesucristo, el Espíritu Santo mora en nosotros y Él va a hacer que en nosotros estemos dispuestos a obedecer a ese Dios y se vean las obras en nuestras vidas. Amén. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien, entonces ya entendemos mejor lo que es fe y por eso es que no debemos tampoco caer en lo que se mencionó, se estudió el día último que estudiamos, en la acepción de personas, porque eso no es de fe, ¿verdad? No es conforme a Dios, ¿sí?
Y no solo ellos, sino algunas otras cosas que tienen que ver, o bueno, todo lo que tiene que ver con lo que es la voluntad de Dios para nosotros.